Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar en la jornada. Recordad que los micrófonos se tienen que mantener silenciados. La jornada va a ser grabada y doy paso a Mar Canós. Mar. Sí. Hola, buenos días a todos. Yo soy Mar Canós, soy la subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública en la Consejería de Sanidad Universal. Y bueno, mi papel aquí hoy es presentar un poco la jornada que vamos a tener sobre buenas prácticas del uso de aditivos, innovación y legislación. Esta jornada entra dentro de la relación que tiene la Dirección General y la Consejería de Sanidad con la FEDACOBA, ¿verdad? En todas aquellas acciones... ¿Me estáis oyendo? No, es porque no registramos. Porque oigo... Silvia, por favor, repite Sí, disculpa, Mar. Por favor, mantened los micrófonos en silencio. Muchísimas gracias. Continúa, Mar. Ya, estupendo. Bueno, por la relación que tenemos con la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana para mejorar la formación de las empresas y ayudarles en la implantación de requerimientos de seguridad alimentaria, ¿no? En este caso con aditivos, que ya sabéis que es un tema bastante complejo, los aditivos que utilizamos normalmente y cada vez más en los alimentos, en teoría con una función tecnológica. Todos los aditivos que están permitidos están recogidos en la legislación, han pasado un control y una evaluación por la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. Mar, disculpa, se te ha silenciado el micrófono. Hace mucho rato, vuelvo a empezar. Sí, vuelve a empezar, por favor. Gracias. No, mujer, tampoco hace falta. Hará como 2 minutos. Un minutito. Bueno, resumiendo, otra vez, vamos. Recalcar la importancia que tiene el control del buen uso de los aditivos, que ya sabemos que son sustancias que se añaden a los alimentos por una función tecnológica. Repetir que la legislación recoge su uso para controlar un buen uso y no hacer abuso de ellos, que es importante que conozcamos la legislación porque aunque estén autorizados los aditivos, lo que implica que ha tenido una evaluación toxicológica de su uso no quiere decir que cualquier aditivo se pueda utilizar en cualquier alimento. Entonces debemos conocer bien la legislación y aparte tenemos que tener en cuenta conceptos como el concepto de transferencia y el de quantum satis, es decir, aquellos aditivos que no tienen un límite de uso por no haber demostrado toxicidad, no quiere decir que los podamos utilizar sin control, sino que tenemos que utilizar justo las cantidades que nos permiten el efecto tecnológico que perseguimos. Dicho esto, sin más, bueno, darle las gracias a Sergio por la iniciativa, a la FEDACOBA por la iniciativa que tienen en las actividades de formación y a los ponentes por su colaboración, a María del Mar Sánchez, Daniel Rivera y Fidel Toldrá. Bueno, espero que sea de gran uso para nosotros desde la Administración. Es muy importante el buen uso de los aditivos y ya sabéis que desde la Dirección General estamos dispuestos a cualquier tipo de colaboración que podáis tener y sugerir. ¿Vale? Pues, muchas gracias, pues. Pues muchísimas gracias a ti, Mar. Bienvenida. Subdirectora General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública. Muchísimas gracias. Y nada, es un placer tenerte aquí, conocerte. Te conocí ayer, pero hoy finalmente te puedo ver la cara porque ayer con las mascarillas no nos vimos las caras. Es difícil la mascarilla, es difícil. Sí, además, de verdad.
Bueno, bienvenidos, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia, en este caso telemática, a esta jornada virtual sobre las buenas prácticas del uso de aditivos, innovación y legislación que organizamos hoy. Jornada que se marca, como ha dicho Mar, dentro del convenio de colaboración que mantenemos con la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, por el cual lo que se pretende lograr es la promoción de la higiene alimentaria y el fomento del autocontrol en las industrias agroalimentarias de la Comunidad Valenciana. Agradecer a todos vuestra asistencia, a los ponentes, María del Mar Sánchez, responsable de I+D y Laboratorios de Emilio Peña, S.A., EPSA. Gracias, Carmelo. A Daniel Rivera, ¿Dónde quito el audio? de AINIA, de quien conocemos bien. A Fidel Toldrá, profesor de investigación del IATA, del Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Un honor tenerte entre nosotros. Colaboradores de FEDACOBA en este taller y, como no, a la propia Consejería de Sanidad por su compromiso con la Federación, como ha remarcado Mar, y con el sector alimentario, el sector empresarial más importante de la Comunidad Valenciana. Hoy tratamos un tema que día a día resulta más interesante para las empresas de la cadena alimentaria cuyos productos requieren del uso de aditivos en su elaboración, por lo que las buenas prácticas, junto con el conocimiento exhaustivo de la legislación y su aplicación correspondiente, resultan vitales para proporcionar al consumidor un producto que cumpla con todas las garantías de calidad y seguridad alimentaria. No podemos olvidarnos de la innovación en este campo, que si bien puede resultar un poco chocante para algunos, hay un mundo lleno por descubrir, como veremos posteriormente mediante la microencapsulación, entre otros. Como no, y como no hay mejor muestra que un botón, como se suele decir en estos casos, tendremos la oportunidad de conocer de primera mano un caso de éxito de las buenas prácticas del uso de aditivos que seguro sorprenderá más de uno. Es por todo lo anteriormente expuesto que FEDACOBA, junto con la Consellería, hemos considerado oportuno organizar este taller formativo y contando con la inestimable colaboración de AINIA, del IATA CSIC y EPSA, que intentará aclarar aquellos puntos importantes para vosotros que esperamos puedan responder a vuestras inquietudes, resolver vuestras dudas y os recordamos que antes de finalizar esta jornada dispondréis de un turno de preguntas en las que plantearles a los ponentes aquello que os preocupe, que no os haya quedado claro o que queráis profundizar. Igualmente, y aunque no lo hemos dicho previamente, tenéis el chat en el cual podéis ir formalizando vuestras preguntas a los ponentes y en este caso las leeríamos al final de la ponencia también para contestarlas. Esperamos que este webinar sea provechoso para vosotros y confío en veros en el siguiente que organicemos. Cedo la palabra a María del Mar. María del Mar, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias a FEDACOBA por invitarnos a esta jornada, que seguro es muy interesante, y compartirla con estos ponentes, también la AINIA, la Consellería y con Fidel del IATA. Pues yo soy la responsable del laboratorio de I+D de la empresa Emilio Peña S.A. Somos una empresa familiar, estamos en Torrente, cerca de Valencia, y nos dedicamos a la comercialización de aditivos y de ingredientes en general para el sector alimentario. Dentro de este webinar vamos a hacer hincapié nosotros en el tema de la legislación, que como bien comentaba Márcanos, hay que tener muy en cuenta a la hora de utilizar los aditivos, que no todos están autorizados ni para todos los usos ni en la dosis que queramos. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Vale. ¿En qué vamos a hacer un poco de hincapié? Pasaremos brevemente por la definición de aditivos, la nomenclatura y la funcionalidad. Y luego nos meteremos ya de lleno en el marco regulatorio. Dentro del marco regulatorio hablaremos un poquito de la autorización y luego sobre todo de las condiciones de uso. El etiquetado, cómo hay que etiquetar los aditivos, bien sean destinados a consumidor final, bien no sean destinados a consumidor final, bien sea cómo declarar los aditivos dentro de un producto alimentario. Y luego la problemática, la tendencia actual, que es claramente al clean label. Los aditivos y en general la química en la alimentación, cada vez el consumidor tiene más reparos a la hora de consumirlos, aunque, como bien se ha dicho, son absolutamente seguros en las dosis máximas indicadas por la legislación. Están reevaluados, autorizados por la EFSA y están estudiados.
¿Qué es el aditivo? El aditivo está definido según el reglamento 1333/2008, que es el reglamento del que vamos a hablar a lo largo de toda la presentación. Es una sustancia que no se consume en alimento como sí misma ni se usa como ingrediente con valor nutritivo. Se adiciona intencionadamente con un propósito tecnológico. La definición de aditivo va ligada a la de función tecnológica. Tiene que ejercer alguna función tecnológica. ¿Qué funciones tecnológicas pueden ejercer? Pueden modificar los caracteres sensoriales de los alimentos, los colorantes que afectan sobre el color, edulcorantes y potenciadores del sabor, sobre el sabor del producto, que impidan o retardan alteraciones químicas y biológicas de los alimentos, bien sean los conservadores para preservar del crecimiento microbiano, los antioxidantes, bien sea para evitar el enranciamiento de las grasas o el pardeamiento de los alimentos, y los gases de envasado. Son los de siempre, ¿no? Y otra función tecnológica, estabilizar las propiedades físico-químicas, bien sea la textura, bien sea como humectante, pues textura tenemos emulgentes, tenemos para afectar sobre la viscosidad, para formar gel, para mantener la espuma, para eliminar la espuma, para mejorar la fluidificación del producto, los antiaglomerantes, bueno, en general, por eso, estos son fundamentalmente las funciones tecnológicas, caracteres sensoriales, retardar alteraciones químicas o biológicas o estabilizar las propiedades físico-químicas. Según la Unión Europea, porque nos vamos a centrar sobre todo en la legislación de la Unión Europea, no vamos a entrar en otros mercados. Los aditivos cuando se autorizan tienen un número E. Un número E seguido de una cifra de centenas o millares que indica el tipo de función fundamental que realiza el aditivo. Más o menos como están, aunque algunos tienen varias funciones, pero bueno, se engloban, se les asigna un único número E. Los colorantes en la categoría de los 100, conservadores en los 200, antioxidantes y acidulantes, los agentes de textura en el 400, estabilizantes, espesantes, gelificantes, las sustancias minerales y correctores de acidez, los potenciadores de sabor, el glutamato, el I+G en la gama de los 600, otros agentes y los amidones modificados en los 1400. Ya entramos de lleno en el marco regulatorio. Vamos a ver 4 tipos de legislaciones fundamentales. El procedimiento de autorización de los aditivos alimentarios, pasaremos por encima por él, pero solo que sepáis. Para que un aditivo sea autorizado, tiene que tener unas evidencias científicas de que a los niveles propuestos no van a presentar problemas para el consumidor. Tiene que haber estudios toxicológicos, estudios ecotoxicológicos, estudios de todo tipo. Para ser autorizados también hay que justificar que existe una necesidad tecnológica. Es una necesidad tecnológica que no puede ser cubierta de otro modo. Y además no tienen que inducir error al consumidor. Hay un reglamento, es el reglamento 234/2011, que además está modificado en 2020, que se establece el procedimiento de autorización y luego en la web de la EFSA, la European Food Safety Agency, ahí podéis encontrar también varias guías en cuanto a la documentación administrativa y la documentación técnica que hay que presentar para solicitar autorizaciones. Autorizaciones o ampliación de los usos de aditivos ya autorizados, que también tiene que seguir un protocolo. Una vez está autorizado, ese aditivo se incluye en el reglamento 231/2012, en alguna modificación, ahí vienen exactamente qué sustancias están autorizadas en la Unión Europea y con qué número E. Y qué criterios de pureza tienen que cumplir para poder considerarse aditivo alimentario, porque una misma sustancia puede ser un aditivo para alimentación o puede tener otros usos, puede ser de grado técnico, puede utilizarse para alimentación animal. Para poder utilizarse en el sector alimentario tiene que cumplir los criterios de pureza de este reglamento. Posteriormente comentaremos las condiciones de uso de esos aditivos autorizados anteriormente. Pues esto viene en el reglamento 1333/2008. Es un reglamento bastante amplio, son más de 300 páginas y ahí se especifica exactamente para cada categoría de alimento en qué cantidad se puede utilizar, en qué cantidad máxima cada aditivo y los que están no autorizados. Y por último, la reevaluación de los aditivos. Que esté autorizado un aditivo no quiere decir que esté autorizado para siempre. La Unión Europea, la European Food Safety Agency, tiene un calendario de reevaluación de aditivos porque la ciencia va avanzando, van surgiendo nuevas problemáticas y se va avanzando en la tecnología. Ahora tenemos recientemente pues, la reevaluación que ha salido del dióxido de titanio, en el que pues, por el principio de precaución ahora ya no se considera seguro.
todavía se puede utilizar, en la legislación aún está permitido, pero ciertamente después de esa reevaluación pues la tendencia va a tirar a eliminarlo. El reglamento 231 que os comentaba, el de los criterios de pureza de la Unión Europea, os he puesto aquí un pantallazo de un ejemplo de uno de los aditivos, el sorbato potásico, es un conservador. Así es como aparece en la legislación, es el número 202 y estos son los criterios de pureza que tendría que cumplir para ser considerado aditivo alimentario. Ojo a la fórmula química, porque si una sustancia puede estar monohidratada, dihidratada, deshidratada, bueno, hay que ver cuáles son las que están autorizadas realmente como aditivo alimentario. Tanto la fórmula, el peso molecular, como ya los niveles máximos de metales, otras impurezas que pueden presentarse en el proceso de fabricación y que haya que eliminar, y la pureza en sí misma del aditivo. Casi todos los aditivos lo expresan, y hay que tenerlo muy en cuenta, es un 99%, pero en sustancia desecada. El principio activo en sustancia negra. Os he puesto aquí el link directo al reglamento. Recomendamos, no sé si va a tardar mucho en cargarse, intentar acceder siempre a las versiones consolidadas, porque estas legislaciones no son legislaciones que salgan una vez y se mantengan así para siempre. Están en continuo movimiento porque reevaluaciones, nuevas autorizaciones, nuevas solicitudes de ampliación de usos, etc. ¿Dónde podéis encontrar la legislación más actual? En la página web de Leurlex, que es el link que os he puesto y que no se carga. No se ve, ¿verdad? Voy a... Perdonad, está pensando. Bueno, en la página web del EUPLOS tenéis las legislaciones y ahí se puede ver si hay una versión consolidada. Si está la versión consolidada posterior, le clicáis a esa fecha. También es conveniente intentar consultar siempre la versión original, que es la que está en inglés, porque en las versiones traducidas sí pueden haber errores. Eso a nosotros sí que nos ha pasado varias veces. Perdón. Bueno, no sé acceder el link, pero no sé si podréis entrar, de ahí pasáis directamente a la legislación. Siguiente reglamento. Ahora vamos a entrar un poco más en profundidad en este reglamento, que es el 1333/2008, sobre aditivos alimentarios y sobre sus condiciones de utilización. ¿Qué viene en este reglamento? Este reglamento, lo que os he puesto aquí también es el link directo a la versión consolidada, no le voy a explicar porque tarda mucho en cargarse, tiene más de 90 modificaciones, con lo cual por eso es importante, porque puede que un aditivo puede haber reducido la cantidad máxima de uso en determinada aplicación, puede que sí que esté autorizado para otra, bueno, es conveniente. Aquí viene la definición de aditivo, que es la que hemos visto anteriormente y lo que ya ha comentado también antes Mar, que es el tema de que tiene que ejercer una función tecnológica. Tú lo añades con una función tecnológica, no nutritiva, no propiedades saludables, solo tecnológica. El listado de aditivos autorizados, que hay varios cientos de aditivos autorizados, aquí lo repiten varias veces a lo largo de la legislación, lo engloban en categorías para luego facilitar a la hora de interpretar. Y la definición de las clases funcionales. Hay 26 clases funcionales. Son los efectos que pueden ejercer. Pues tenemos los edulcorantes para impartir sabor dulce, los colorantes que afectan sobre el color, conservadores para prevenir el crecimiento microbiano, lo que viene a ser prolongar la vida útil, antioxidantes, tanto como enranciantes como prevención del pardeamiento, sus soportes para facilitar la disolución, para facilitar la manipulación del producto, acidulantes, correctores de acidez, antiaglomerantes, antiespumantes, agentes de carga, etc. Bueno, os los voy pasando, gelificantes, los humectantes, todo esto, las categorías en las que se pueden englobar. Hay otro anexo dentro de esa legislación que te dice los aditivos autorizados, otra vez, y las condiciones de utilización. Primero empieza indicando alimentos en los que no está permitido el uso de aditivos. Hay una serie de alimentos en los que no se pueden utilizar, bien sea la miel, bien sea aguas envasadas, azúcares, etc. Las listas de aditivos y los grupos de aditivos. Esto es importante, los engloba en... Bueno,
en 5 grupos. El grupo 1, que es el que comentábamos, aditivos permitidos quantum satis en determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir quantum satis? Quiere decir que lo puedes gastar en la cantidad que tú consideres necesaria para ejercer el efecto deseado. Tampoco tienes que añadir todo a lo loco para ejercer el efecto deseado. En este grupo es donde están los que no han presentado toxicidad, pues bien, ácido cítrico, ácido láctico, todo tipo de goma xantana, goma guar. Casi todos son quantum satis, excepto 3 excepciones, que son la familia de los glutamatos, que eso está permitido, pero en máximo 10 gramos por kilo. La de los nucleótidos, el inosinato, el guanilato, que eso está permitido, pero máximo 0,5 gramos por kilo. Y los polioles, que son quantum satis, pero para fines distintos de la edulcoración. Luego tenemos otro grupo, que es el grupo 2, que es donde están los colorantes también, que están permitidos quantum satis, y el grupo 3, los colorantes con límites máximos. Los polioles en el grupo 4 y luego el resto de aditivos que pueden regularse, que son en general todos los que ya tienen límites máximos. Conservadores, solvato potásico, benzoato sódico, los agentes de textura como pueden ser los fosfatos, bueno, y todos los demás, los polisorbatos, etc. ¿Qué categorías de alimentos tenemos? 18. Hay 18 categorías de alimentos y cada una además tiene subcategorías y subcategorías. Lo difícil de la legislación a veces es interpretarlas. ¿Dónde cuadras tu producto para ver qué aditivos son los que le puedes añadir o no? Pues tenemos, en el grupo 0 están todas las categorías de alimentos. ¿Qué aditivos se pueden añadir en todas las categorías de alimentos? No son muchas. Productos lácteos y sucedáneos, grasas y aceites, otra categoría para los helados, frutas y hortalizas, que tienen también un montón de subcategorías, productos de confitería, cereales, productos de panadería, carnes, pescados, ovoproductos, etc. Bueno, hasta 18 categorías. ¿Y cuáles son las condiciones de utilización? Aquí realmente es donde está lo importante de esta legislación, las condiciones de utilización de todos. Os he pegado algunos pantallazos como ejemplo de apartados de esta legislación. Por ejemplo, en el apartado, la categoría de alimento 4, que era la de frutas y hortalizas, hay un subapartado que es el 422, veis, aquí podéis ver el grupo 1, que era el de los aditivos, que con carácter general se podían utilizar en dosis quantum satis, salvo glutamato, nucleótidos y los polioles. El grupo 1 sí está autorizado para esta categoría. Los grupos, o sea, tenéis que ver que en cada línea, o sea, en cada subapartado haya líneas donde estén autorizados los grupos correspondientes. Si no, no se puede utilizar. Si aquí no está el grupo 1, aunque sean en general aditivos que no presentan toxicidad, no se podría utilizar. En este caso sí, tenemos el grupo 1 y además tenemos pues, otros que se pueden utilizar en las dosis aquí indicadas. Pues, el carmín en máximo 200 ppm, el azul patente en 200 ppm, pero ojo también a las observaciones porque hay a veces restricciones. Con frutas y hortalizas en vinagre, aceite y salmuera, sí, pero solo si son conservas de frutos rojos. En edulcorantes de mesa, por ejemplo, veis aquí el grupo 1 no está autorizado. No puedes añadir todos los aditivos del grupo 1. Dentro del grupo 1 está el ácido cítrico, sí. ¿No está autorizado como grupo 1? No. Pero sí que está autorizado aquí, te lo ponen aparte, sí que lo puedes utilizar quantum satis. Pero como no puedes utilizar todos los del grupo 1, te lo mencionan a él aparte. El grupo 4 sí que está. Y luego, bueno, en general, claro, en edulcorantes de mesa, los edulcorantes en quantum satis se podrían utilizar. Helados, pues mirad, en helados, que ya... Aquí tenemos una amplia gama de colores, sabores, etc. El grupo 1 está autorizado, el grupo 2 quantum satis, el grupo 3 también con límites máximos, el grupo 4 aquí ya están autorizados casi todos. A este respecto, además de la legislación, en la Unión Europea, en la página web de la EFSA, hay una base de datos. Voy a darle a ver si se carga. Hay una base de datos donde podéis filtrar, bien sea el aditivo que queréis utilizar para ver en qué categorías está autorizado, bien sea el alimento sobre el que queréis añadir aditivos, qué aditivos se pueden añadir. No puedo. Food additives. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis aquí los aditivos y ya le dais y podéis ir, pues eso, viendo
por número E o por grupo, vais clicando y podéis ver en qué aplicaciones está autorizado. Pues no sé, vamos a ver. Es bastante útil y además es una base de datos que está actualizada, que eso es muy importante porque ya os digo, mira, nitritoso digo que también es un aditivo con muchas restricciones. Pues bueno, le cuesta cargarse, vale, lo dejo, pero vamos. Voy a salir de aquí. Mar, no se ve el navegador, a ver. ¿No se me ve? A ver. Estoy intentando volver a la presentación, ¿eh? Que se me ha quedado esto. La presentación sí que se ve. Sí, pero yo no la veo. No se ha abierto entonces. ¿No habéis visto nada del navegador, de lo que he puesto? No. No. Vaya. Ahora yo solamente veo los grupos de helados, los aditivos admitidos para el grupo de helados. Vale, no, pues había linkado a la base de datos de la EFSA, bueno, pero vamos, el link, luego las presentaciones, bueno, el link se puede buscar y si no, ponéis en internet, en el Google se pone Database, Food Additives, EFSA y sale directamente. Vale, luego volcamos el link al chat. Sí, ponerlo en el para chat. Que lo tenga todos. Correcto. Gracias. Vale, no, pues lo siento. No, esperad, si es que la que... Ahora he vuelto ya a mi presentación. Vale, pues nada, esto, bueno, luego os paso el link si no. Esto es muy interesante. Esta es la página que aparece inicialmente los food additives. Aquí está por categoría de alimentos, pero también se puede hacer por aditivos, por número E. Luego además hay otro anexo en esta legislación que son los aditivos autorizados en fabricaciones de aditivos, enzimas o aromas. Y esto me lleva al principio de transferencia que también se comentaba al principio del webinar. ¿Pueden haber aditivos en un producto final en el que no están autorizados según este reglamento? Sí pueden aparecer por el principio de transferencia. Este principio quiere decir que se admite la presencia de un aditivo alimentario en un alimento en el que no está autorizado si ese es un alimento compuesto y uno de los alimentos que lo componen, si en uno de los alimentos que lo componen sí está autorizado ese aditivo, o es un alimento al que se ha añadido un aditivo, una enzima o un aroma, y en este aditivo, enzima o aroma, sí está autorizada la adición de ese aditivo. Y además, en este caso, por el principio de transferencia, no tiene que ejercer ninguna función tecnológica en el producto final, es muy importante, y no haría falta declararlo en el etiquetado del producto final. Eso está indicado en el reglamento 1169/2011, que comentaremos muy brevemente luego. Etiquetado de aditivos lo diferenciaremos en tres categorías. Los aditivos o mezclas de aditivos con otros ingredientes que no vayan destinados a consumidor final. Los que sí vayan destinados a consumidor final y luego unas breves pinceladas de cómo etiquetar los aditivos en el producto alimentario. Los que no van destinados a consumidor final y los que sí van destinados a consumidor final, esto viene también en el reglamento 1333/2008. Está en el artículo 22 y aquí hay una errata. Esto es el artículo 23 del reglamento. Los que no van destinados a consumidor final, eso, aditivos, mezclas de aditivos o mezclas de aditivos con otros ingredientes. ¿Qué tiene que venir? Tiene que venir el nombre o el número E. No hace falta que vengan las dos cosas. Destinado a la alimentación o una definición más, o una referencia más específica. Para helados, para edulcorantes de mesa,
Productos cárnicos, para bebidas aromatizadas, etc. Una indicación, el lote, o sea, hay que identificar la partida, instrucciones de uso. Veis que esto lo he puesto en un color diferente. Ahora veréis por qué. El nombre o la razón social del fabricante, envasador o vendedor. Da igual quién sea, pero que sea alguien de la Unión Europea, porque al final es un reglamento de la Unión Europea. Una indicación de la cantidad máxima de los componentes que estén sujetos a máximos legales. La cantidad neta, la envase 10 gramos, 25 kilos, 80 gramos. Duración mínima, fecha de caducidad o consumo preferente, por supuesto obligatorio. Y esto es información sobre alérgenos. Si hay alérgenos, tienen que estar también indicados. La información, bueno, tiene que estar, por supuesto, en orden decreciente y todos los coadyuvantes también tienen que estar indicados. Importante también, esto es el reglamento 1272/2008. Este habla de las sustancias químicas, del almacenamiento y la manipulación de sustancias que puedan ser peligrosas. Como hay aditivos que también son sustancias químicas que se pueden utilizar, bueno, que se utilizan para otros sectores que no son de la alimentación. Este reglamento lo que regula es el tema de los pictogramas, de cómo manipular y cómo almacenar esos productos. Si alguno de los aditivos estuviera catalogado como sustancia peligrosa, ¿sabéis? No he puesto aquí ninguna imagen, pero son los típicos, los rombos rojos que tienen símbolos de exclamación o cualquier cosa, tienen que venir en el etiquetado, también tienen que cumplir las dos legislaciones, la de aditivos y la de sustancias químicas. Las sustancias químicas te indicaría que además de todo esto tiene que venir el teléfono del operador que se haga responsable de la puesta en el mercado de ese producto, y además tienen que venir, por supuesto, los pictogramas y las frases HIP de Hazard y Prudence para ver los riesgos y los consejos de prudencia para tomar a la hora de manipular. Y el tema es, cuando esto no va destinado al consumidor final, todo lo que os he marcado en verde no hace falta que venga en el etiquetado. Puede venir en la documentación que acompaña al producto o que se ha facilitado con anterioridad. Y si además va en cisternas el producto, pues no hace falta que venga nada en el etiquetado y tiene que venir todo en la documentación que acompaña. Si la mezcla de aditivos, los aditivos, etcétera, van destinados a consumidor final, además, antes era, si no van destinados es el nombre o el número E, en este caso sería el nombre y el número E. Tendrían que venir las dos cosas. Y habría que hacer unos claims, unas menciones específicas para una serie de aditivos. Por ejemplo, los polioles. En el caso de los polioles, habría que declarar si tiene un consumo excesivo, puede tener efectos laxantes. Además, y esto si tiene más de un 10% de polioles, hay que declararlo también en el alimento destinado al consumidor. Y si lleva aspartamo o una sal de aspartamo o acesulfamo, lo de que contiene una fuente de fenilalanina, que es el aspartamo, que es el claim de prevención para los fenilcetonúricos. Reglamento 1169 sobre la información al consumidor final. Este te habla del etiquetado del producto alimentario. Lo que comentábamos antes del principio de transferencia, es posible que haya aditivos en el producto final, en el producto alimentario final, que no estén autorizados como tal para ese producto, pero sí lo estén para alguno de los componentes de ese producto. Pues en ese caso no haría falta omisión de componentes de alimentos en la lista de ingredientes. Esos aditivos o enzimas, cuya presencia se deba únicamente al hecho de estar contenidos, según el principio de transferencia, no haría falta, se podía omitir su presencia en la lista de ingredientes. Otro punto a remarcar sobre los aditivos en cuanto al consumidor final es que los aditivos alimentarios que vayan al consumidor final no tienen obligación de declaración de información nutricional. Tiene cierto sentido en cuanto a que no se está añadiendo el aditivo porque ejerce una función nutricional, sino solo una función tecnológica. Luego, por supuesto, los aditivos dentro de las matrices alimentarias del producto alimentario tienen que ir también en orden decreciente y tiene que declararse en el etiquetado la funcionalidad del aditivo seguida del nombre o el número E del aditivo. No hace falta poner nombre y número E, una de las dos cosas. Lo que sí que tiene que venir es la funcionalidad, la funcionalidad principal que estime el operador y fabricante de ese producto alimentario, porque hay aditivos que pueden ejercer diferentes funcionalidades. Luego vamos a hablar un poco de la tendencia, la problemática actual. A ver, ¿cuál es la clara tendencia que hay? Sin conservantes ni aditivos,
sin lactosa, sin gluten, sin féculas, sin colorantes, sin conservantes, sin colorantes, sin conservantes ni colorantes. No vamos a trabajar con 100 aditivos, sin edeta, sin fosfatos añadidos. Esta es una noticia de ayer, que van a retirar los aditivos, también Burger King va a retirar el producto. Pues claro, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a intentar eliminar los aditivos, a intentar eliminar los números hacia los productos naturales, a intentar quitar la química, pero no es tan fácil, porque los productos naturales hoy por hoy pues, no son tan estables, no ejercen, no se pueden sustituir, no ejercen la misma funcionalidad, no son tan estables y además, en cierto modo, algunos afectan sobre las características organolépticas de los productos, porque la tendencia también se está intentando derivar hacia los extractos naturales que pueden afectar al color, al sabor. Ahora supongo que, bueno, ahí también se está trabajando en el tema de la microencapsulación para poder enmascarar este tipo de efectos no deseados. Y otro problema es el precio. O sea, al final el coste de esos productos más naturales todavía no acaba de ser tan competitivo como el coste de los aditivos alimentarios. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo dejáis en el chat o bueno, luego os podéis pasar mi contacto y ya contactáis conmigo directamente. Daniel, damos paso a Daniel. Hola, buenos días. Buenos días, Daniel. ¿Me veis? Creo que estamos viendo tu pantalla aún, Mar. Sí, Mar, tienes que salir para que comparta Daniel. Gracias. ¿Puedes ya, Daniel? Sí. Perfecto. Voy a compartir la mía. Aún no veis nada, ¿no? No. Parece que tarda un poquito. Parece... Ya sé que se ve. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues antes de nada me presento. Primero, muchas gracias a Fedacova por invitarnos a participar en este foro. Me presento, soy Daniel Rivera, trabajo en el desarrollo de procesos de microencapsulación en AINIA. Muy brevemente explico lo que es AINIA. Somos un centro tecnológico. Nuestra misión es aportar valor liderando la innovación y el desarrollo tecnológico. Bueno, en lo que quizás somos un poco peculiares es que somos un centro tecnológico, que veis en la foto, pero somos al fin y al cabo una asociación privada, ¿vale? No recibimos ningún tipo de subvención pública directa y con la peculiaridad, a eso me refería, que somos un centro sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que al final en cada ejercicio, a final de año, los beneficios que tenemos se reinvierten, ¿no? en mejorar las capacidades y la oferta en recursos humanos o en tecnologías. Y bueno, somos una asociación alimentaria, entonces tenemos los órganos de gobierno tienen una alta representatividad de la industria alimentaria y estas son un poco las líneas tecnológicas en las que trabajamos. Pero bueno, simplemente las tenéis aquí, tampoco quiero entrar aquí en mucho detalle. De lo que os voy a hablar hoy es, bueno, de los fundamentos, ¿no?, de microencapsulación. Estamos hablando de aditivos, pues bueno, es una manera de conseguir innovar con este tipo con las tecnologías de microencapsulación y qué cosas se pueden conseguir, ¿no?, en el ámbito de los aditivos. Primero os contaré un poco qué es, qué tipos de microcápsulas se pueden hacer, para qué sirve, lo más importante, qué se puede encapsular y con qué. Y bueno, luego cómo hacerlo y los pasos que habría que seguir, ¿no?, para llegar al desarrollo de un aditivo microencapsulado. Lo primero, ¿en qué consiste? Pues consiste en generar partículas en las que una sustancia o principio activo se recubre por otra sustancia protectora de naturaleza diferente. Esto es básicamente la idea general que todos tenemos en la cabeza de una cápsula, ¿no? En el interior sería donde va el núcleo, en este caso el aditivo.
¿vale? Y la parte amarilla es lo que llamamos el material de recubrimiento, matriz, la pared, etcétera. Algo muy similar a lo que son las cápsulas grandes. Esto son fotografías de microscopía electrónica de cómo serían estas cápsulas a escala real, ¿vale? Esta de la izquierda veis que es una cápsula rota. Aquí estamos hablando, esta escala son 20 micras, pues aquí es donde iría alojado la partícula del aditivo, ¿no? Esto es el aspecto de cómo quedaría una cápsula cerrada. Y aquí, bueno, esta es también abierta, perdón, con una técnica diferente, ¿no? Se ve que la estructura es diferente. Aquí en el interior sería donde iría alejado un líquido, por ejemplo. Esa es la idea general que tenemos de las cápsulas, ¿no? Que sería este primer tipo de cápsula mononuclear. No es siempre lo más común ni lo más habitual. O sea, hay otro tipo de cápsulas que tienen un poco una morfología un poco más compleja, ¿no? Pueden ser polinuclear, con diferentes núcleos, o de este tipo matriz, en las que el núcleo está distribuido un poco uniformemente, ¿no? Dentro de la cápsula, o se pueden llegar a cápsulas un poco más complejas como dobles recubrimientos, mononuclear recubierta, matriz recubierta, etcétera, en función también de lo que buscamos conseguir en el método de liberación. En cuanto a la escala, pues bueno, lo más habitual es trabajar en esta escala, del orden de un poco por debajo de una micra hasta 20 micras, eso es lo más habitual. También se pueden hacer cápsulas como estas grandes de la derecha, que estos ya pues son casi del orden de milímetros, y también se pueden ir a escalas mucho más pequeñas. Esta foto que veis aquí, estas barras son 400 nanómetros, ¿no? Pues aquí estamos muy por debajo de la escala de una micra, que ya estaríamos del orden del tamaño de las bacterias. Lo más habitual, no obstante, es esto, trabajar en la escala micro, para evitar un poco la complejidad y las dificultades que tiene el tema de nano, especialmente en alimentación. ¿Para qué sirve la microencapsulación? Pues en general se podría resumir todo en esta frase: diseñar y producir partículas para controlar mecanismos de transferencia de materia y su mecanismo y cinética de liberación. Esta descripción general, pues bueno, se puede concretar en varios tipos, en 4 o 5 líneas un poco más concretas, ¿no? Lo más habitual es esto: mejorar la conservación y la estabilidad durante el almacenamiento frente a factores externos, como la luz, el oxígeno, la temperatura o el pH. Hay veces que tenemos aditivos, o bueno, aquí hablamos de aditivos, pero esto vale para cualquier tipo de ingredientes, ¿no? De compuestos que se degradan, se oxidan por el oxígeno, por la luz o por un exceso de temperatura, se degradan y dejan de ser efectivos, ¿no? Entonces, con la microencapsulación le damos esta capa, digamos, protectora, y hacemos que la luz, el oxígeno, pues no sean tan agresivos con el aditivo, con lo cual se puede conseguir un efecto, se puede conseguir que tengan más efecto, o que tenga un efecto más prolongado, más duradero, o incluso mantener el efecto reduciendo la cantidad. Una segunda versión, digamos, de esta aplicación de la encapsulación sería la liberación prolongada en el tiempo. Esto es lo que buscamos cuando la idea es que por difusión el núcleo vaya liberando de una manera más sostenida en el tiempo. Esto es el típico caso por ejemplo, de los aromas. Queremos que tenga un efecto muy prolongado en el tiempo en vez de tener un efecto muy inmediato en el momento de su uso, ¿no? Un caso un poco también más particular es lo que llamamos la liberación selectiva en condiciones concretas. En este caso lo que hacemos es encapsular un producto para que en unas condiciones, por ejemplo, en este caso de pH 3, el núcleo está protegido y aislado del medio, y en el momento en que cambiamos a un pH 9, por ejemplo, se puede hacer en diferentes condiciones de pH o también de temperatura o de estrés mecánico, etcétera. Pero en este caso, para visualizar un poco la idea, en pH 9 el material de recubrimiento se disuelve o se libera y queda todo el principio activo expuesto. Entonces, es una manera de tener el núcleo aislado hasta que llegan unas condiciones determinadas. Esto también, una extrapolación sería liberar cosas por fricción o el típico ejemplo de productos que queremos que se liberen en el intestino, que es donde se van a absorber, y queremos que estén protegidos en un pH como el pH ácido del estómago, ¿no? O el caso de probióticos, aunque no sea
un poco por la línea de aditivos. Esto es un poco general para todo tipo de aplicaciones. Enmascarar olores y sabores. Bueno, también hay aditivos que tenemos sin querer, sin ser esa la función que buscamos, pues tienen un olor igual demasiado intenso y no queremos que den esa percepción organoléptica tan intensa, o para otro tipo de ingredientes, ¿no? Se puede intentar modificar. Esto viene un poco, los orígenes de esta parte de la tecnología era muy relacionado con farmacia. Hay principios farmacéuticos que son muy amargos y bueno, se empezó a hacer esto en cápsulas grandes y luego se pasó a micro, y esto en alimentación es una posible vía de mejora y de innovación también. Hay que pensar eso, al final podemos modificar las propiedades fluidodinámicas, quiero decir que podemos usar líquidos encapsulados de manera que dejen de ser un líquido y lo estás manejando como polvos, podemos usar incluso gases, aunque esto técnicamente se puede, pero no es habitual, pero también se pueden encapsular gases. Podemos encapsular probióticos o microorganismos en general, y entonces en vez de manejar un cultivo en un medio líquido que tienes que mantener, pues estás manejando un polvo. También se puede facilita la manera de dosificación, se puede disminuir también la toxicidad de determinados aditivos que igual, aunque sean aditivos alimentarios, cuando tenemos grandes cantidades en el proceso, me refiero a la fabricación o a la fábrica, pues el estar encapsulados pues suaviza, ¿no? O lo hace que sea más, reduce esa toxicidad y los hace más amigables. Y por último, también a veces simplemente es esto, separar ingredientes que son incompatibles. Si queremos añadir un ácido y una base en una misma formulación, pues va a reaccionar. El hecho de que estén encapsulados pues hace que puedas añadirlos, que tengan la función que tengan que tener y no interaccionan entre ellos anulándose, ¿no? En general, se pueden encapsular un montón de cosas diferentes. O sea, esto es un poco experiencia que tenemos nosotros en productos que hemos encapsulado, pero ya veis que puede ser prácticamente de todo tipo. Vitaminas, antioxidantes, conservantes, microorganismos, se pueden encapsular minerales, enzimas, todo tipo de productos. Al final, en la práctica, sobre todo especialmente en los procesos físicos, es una partícula o un líquido el que tenemos que encapsular, y en función de sus propiedades pues se opta por una tecnología u otra. ¿Y con qué podemos hacer la encapsulación? ¿Qué podemos usar como material de recubrimiento? Pues bueno, aquí también hay infinidad de materiales que se pueden usar. Algunos de ellos ya de por sí son también aditivos. Pero aquí lo que hay que recargar es que es el aspecto fundamental, o sea, la selección del recubrimiento es lo que va a definir cómo va a funcionar el aditivo, cómo se va a liberar, cuánto va a estar protegido, a ver si realmente va a reducir el impacto organoléptico o no, ¿no? Entonces, el material de recubrimiento es la clave en la selección de estos procesos para que esto llegue a buen puerto y funcione y se libere como queremos que funcione. Va a definir el mecanismo de la cinética de liberación y lo que se complica un poquito más es que el material está estrechamente relacionado con la tecnología que se va a encapsular, que se va a utilizar para la encapsulación. No todos los materiales de recubrimiento se pueden usar con todas las tecnologías. Ahí está un poco la gracia, ¿no?, de esto. Aquí veis tipos de materiales, esto es un ejemplo de un artículo. Bueno, pues aquí podéis ver simplemente una relación que me pareció interesante por eso, ¿no? Podéis ver materiales de recubrimiento y las técnicas con las que se puede usar. Pues en función del material en el que estés buscando, pues igual hay algunos materiales que te permiten un montón de técnicas diferentes, hay otro que no tanto, pues solo lo puedes usar con algunas tecnologías muy concretas y cada tecnología tiene su implicación en cuanto a escalado y costes, ¿no? Esto era un resumen, pero ya veis que técnicas de encapsulación, a veces se habla de la técnica de encapsulación, pues no puede ser, porque hay infinidad de técnicas, no se puede hacer mención a una única técnica. Y cada una tiene su peculiaridad, tiene sus costes y sus dificultades y encajan puede que sea útil para un aditivo y para otro no, por precios, por el margen que te pueda absorber, etcétera. Estos son un poco los grupos, generalmente se agrupan en tres grupos, ¿no?, de tecnologías de encapsulación. Y estos son los más habituales y con los que más trabajamos nosotros en AENIA. Los procesos físicos son los que están
los que están relacionados sobre todo generalmente siempre con un proceso de atomización. Hay una boquilla en la que se forma una atomización del líquido y lo más habitual es que sea secado por atomización o variantes el spray drying, variantes de este spray drying como puede ser spray drying con disolventes, con etanol o spray chilling, que sería la encapsulación por atomización con ceras como recubrimientos, recubrimiento en lecho fluido. Bueno, estos son un poco los más habituales. Los procesos químicos son los que las tecnologías de encapsulación en las que interviene fundamentalmente un proceso químico y ahí englobamos coacervación, evaporación, extracción de disolvente, gelificación iónica, etcétera. Son grupos de tecnologías en las que la encapsulación se lleva a cabo en un reactor. Y luego procesos intermedios, que son los que denominamos físico-químicos, y aquí hay un poco, son tecnologías en las que están gobernadas por procesos tanto físicos como químicos, ¿no? Y influye, por ejemplo, en la formación de liposomas o encapsulación con fluidos supercríticos. Pues hay variables muy importantes que son puramente físicas y otras también químicas, ¿no? Que hay una reacción química. Esto sería un poco un esquema de un proceso de spray drying, que es quizá lo más habitual en los ensayos, en las producciones de encapsulación para alimentación, pero bueno, no merece la pena tampoco entrar en detalle, pero simplemente que sepáis que en estos procesos basados en fenómenos físicos, lo que decía, casi siempre hay una formación de gota en una boquilla de atomización, que pueden ser boquillas de diferentes tipos, y esa atomización, esas gotas que se forman, son las que por secado o por enfriamiento dan lugar a partículas. Entonces, en estos fenómenos físicos, el producto final de la encapsulación siempre es un polvo, ¿vale? Que luego se puede dispersar en agua, se puede hacer otro tipo de formulaciones, pero el proceso de encapsulación en sí acaba siendo un polvo. Estos son fotografías de nuestra planta para que os hagáis una idea de cómo serían estos equipos, ¿no? En el caso del spray drying, por ejemplo, pues aquí veis el equipo de laboratorio, que es un equipo de vidrio pequeñito. Es el Bucci, que es un equipo muy habitual a escala de laboratorio porque es muy versátil y se pueden probar muchas cosas relativamente rápido. Y este ya sería el primer paso de escalado. Este es un equipo que hemos diseñado nosotros un poco para estudiar el primer paso de escalado y ver condiciones de proceso cuando vamos a mayores producciones, ver cómo mejorar rendimientos y cómo reducir costes de proceso, ¿vale? Este sería, para que os hagáis una idea, este permite evaporar unos 10-12 kilos de agua por hora. Entonces, este ya incluso para determinados aditivos puede ser interesante ya como equipo de producción. Con esto se podrían sacar del orden de kilos, de cientos de kilos, se podrían hacer lotes de producciones. Los equipos que he mencionado antes de reacción, pues aquí tenéis el equipo más pequeño que tenemos de formación de encapsulación por reacción química, que básicamente es un reactor encamisado con temperatura y con un emulsionador debajo. Este es el más pequeño con el que podemos trabajar, y luego aquí tenemos uno detrás que aquí no se ve, que son también ya de un volumen de 100 kilos. Estos equipos en el escalado trabajamos directamente siempre con Instalaciones Grau, que es una empresa con la que trabajamos estrechamente en estos procesos para hacer precisamente el desarrollo de equipos un poco a medida para cada caso, ¿no? Y no tener que ir a equipos sobredimensionados o que hagan demasiadas, o que sobre todo que sean demasiado caros, ¿no? Que estén diseñados para cosas que no es estrictamente lo que buscamos. Aquí os quería enseñar un poco el aspecto y algunos ejemplos de cómo serían estas cápsulas. En este caso estamos hablando, esta de la izquierda son colorantes, ¿vale? Encapsulados por spray drying. En este caso son cápsulas obtenidas por spray chilling. Esto quiere decir que es atomización con recubrimientos lipídicos, en este caso grasas hidrogenadas. El aspecto es un poco diferente porque aquí hay un secado y aquí es directamente un enfriamiento. Pero bueno, ya veis la escala, estamos aquí hablando del orden de 10 micras, esta será 6 o 7 micras. Y lo que decía, esta es la foto de antes, se pueden llegar incluso a escala nano, y por daros otro ejemplo también, aquí se pueden atomizar también microorganismos, ¿no? O microalgas en este caso. Esto sería un poco un diagrama de cómo serían los procesos químicos. La principal diferencia es que se lleva a cabo en este tipo de reactores, tienen un emulsionador debajo y están encamisados. Lo que hacemos con el emulsionador es conseguir esta etapa inicial de emulsión. Aquí ya veis,
Estas serían las etapas de formación de la cápsula, ¿no? Lo primero es siempre hacer una emulsión, que puede ser, esta es una versión fácil, sería una emulsión de aceite en agua, pero también puede ser agua en aceite, también pueden ser emulsiones dobles, triples, de agua en aceite en agua. Esto se puede ir complicando un poco todo lo que queramos, ¿no? Pero básicamente hay siempre una etapa inicial de formación de una emulsión y luego alguna manera de hacer que el recubrimiento se endurezca y precipite alrededor de esas gotas. Esa manera puede ser un cambio de pH, una interacción entre dos reactivos, o puede ser un cambio de temperatura, una evaporación del disolvente, pueden ser muchas cosas y en función de eso se denomina de una manera o de otra. Coacervación simple, coacervación compleja, gelificación, etc. En la práctica, la dificultad en el cambio de escala en este tipo de procesos químicos es eso, el hacer una emulsión en la que todas las partículas tengan una distribución de tamaños muy estrecha. En el laboratorio es relativamente sencillo porque se hacen con volúmenes pequeños. Cuando vas a volúmenes de producción grandes, pues ya la distribución de tamaño de partícula, de gota en este caso, se te hace muy ancha y a veces hay partículas demasiado pequeñas o partículas demasiado grandes que estamos perdiendo porque no funcionan, ¿no? Y como decía, entre todas estas técnicas, pues bueno, estas son un poco las cosas que hay que tener en cuenta. Hay algunas técnicas más complejas, como puede ser llegar a escalas muy pequeñas, que encima generalmente se pueden trabajar a volúmenes de producción muy pequeños. También hay otras técnicas con las que podemos ir a volúmenes de trabajo muy grandes, ya del orden de toneladas, incluso con lo más habitual es en el caso de spray drying. Y bueno, y lo más normal son situaciones intermedias. Hay que tener en cuenta para la selección eso, que el coste se va aumentando a medida que es más complejo y que es más y que se pueden hacer lotes más pequeños, con lo cual a eso me refería con que esto es una etapa que hay que tener en cuenta desde el principio para ver en qué rango nos estamos moviendo, si nuestro producto, nuestro aditivo va a tener un margen de venta de tanto, pues tenerlo claro, porque igual hay técnicas que son técnicamente viables, pero económicamente no lo va a ser. Entonces no interesa ni siquiera empezar ese desarrollo. Igual interesa tachar desde el principio, igual, por ejemplo, de 3 o 4 técnicas de aquí para allá, ¿no? Pues esos son factores que hay que tener en cuenta, conviene tener en cuenta desde el principio. Y bueno, y por último, quería comentar los pasos que habría que seguir en el desarrollo de un aditivo microencapsulado. Pues bueno, un poco lo he ido contando, ¿no? En este resumen. Lo primero que tenemos que plantearnos es si se puede hacer, y eso se hace a escala de laboratorio. Hay que definir bien el objetivo, cómo queremos que esté protegido el aditivo o cómo queremos que se libere, y en función de eso elegimos el material de recubrimiento que, como decía, va estrechamente ligado a la técnica de encapsulación. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos esto, que es una etapa, digamos, de diseño, una etapa de idea, ¿no?, es empezar a probarlo a escala de laboratorio. Aquí probamos, estos son 2 ejemplos, este es el equipo de laboratorio de fluidos supercríticos o el de spray, pero bueno, en las otras técnicas igual, hay que probarlo a escala de laboratorio y ver si realmente se puede hacer. Y ahí empiezas a definir las metodologías de encapsulación, a trabajar con las técnicas de caracterización, que esto es importante también para ver para decidir en qué casos has hecho bien la cápsula y te funciona como tú quieres. Empiezas a obtener muestras analíticas, puedes probar ya la funcionalidad, a ver si el aditivo sigue funcionando o es más efectivo o menos, o has reducido el impacto organoléptico, etc. Y también empiezas un poco a ajustar el proceso. Una vez que esto lo tienes claro a escala de laboratorio, lo siguiente sería ya plantearse si esto va a ser rentable. Entonces tienes que empezar a hacer la estimación preliminar de viabilidad técnico-económica. Aquí ya ves el efecto de las variables, a ver si puedes optimizarlo un poco. Empiezas a tener en cuenta cambios de escala, rendimiento, si son rendimientos aceptables, el rendimiento del proceso. En rendimiento del proceso me refiero a cuánto material pierdes, de cuánto estás usando, cuánto aditivo. Por ejemplo, si uso 1 kilo de aditivo en las pruebas iniciales y solo obtengo medio, pues estoy perdiendo la mitad. Eso es algo importante y algo que hay que mejorar. Y el rendimiento de encapsulación me refiero a cuánto de ese aditivo realmente ha quedado protegido con la cápsula. Porque hay siempre una fracción que te puede quedar, en función de unas técnicas u otras, te puede quedar fuera de la cápsula, ¿no? Ahí ya puedes empezar a ver estimación de costes de proceso,
calcular costes de inversión de lo que puede ser un equipo de unas características, de un spray o de un reactor, y empezar a ver si empieza a ser interesante, ¿no? Lo siguiente ya sería el escalado industrial, que sería empezar a hacer un demostrativo, o sea, ajustar costes, ver a qué problemas te enfrentas cuando haces el cambio de escala. Si quieres pasar a producir muchas toneladas, pues bueno, dónde está la dificultad, y empezar a producir pequeños lotes, ¿no? Demostrativos, prototipos, ya empezar a funcionar con ello en producto final. Y llegados a este punto, pues ya lo siguiente sería producción industrial, y aquí hay varias vías. Podemos directamente, por decir un ejemplo, si queremos un reactor o un spray, pues podemos comprar un spray dryer industrial genérico, que es una opción quizá la más rápida, porque son equipos ya que son como son, pero bueno, generalmente son muy caros, no hay mucha variedad. Otra opción es diseñar y construir los equipos a medida, los equipos y las plantas industriales. Esto te permite mejorar mucho tu proceso, reducir costes, porque puedes adaptar los equipos y la planta exactamente a lo que estás buscando. No tienes nada sobredimensionado ni accesorios que quizá no necesitas, ¿no? Que pueden venir en los equipos generales, o pasar a subcontratar la producción. En esto también hay muchas opciones según sea una técnica u otra. Aquí es donde generalmente no es que se elija una u otra, lo más habitual, sobre todo cuando se hace un desarrollo nuevo, es pasar por todas. Inicialmente se empieza a hacer pequeños lotes para ver qué aceptación tiene el mercado, a ver si funciona como quieres, y a partir de ahí ya piensas en una subcontratación de la producción para que ya te hagan las cantidades industriales que necesites. Y al final, si esto ves que te puede interesar absorberlo en tu proceso productivo, pues es cuando te planteas la construcción de un equipo, una instalación para empezarlo a producir internamente. Y bueno, esto es un poco todo lo que quería exponer, un poco eso, cosas y la manera en la que se puede mejorar con innovación en este tipo de aditivos. Muchas gracias, Daniel. Damos paso ahora a Fidel Toldrán, profesor de investigación del IATA CSIC. Buenos días, Fidel. Buenos días. ¿Me podéis ver? Sí, ya te veo. Sí. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias y voy a pasar a la presentación. Lo primero es agradecer a FEDACOBA la invitación a participar en esta jornada. Espero mi participación sea de interés. Voy a ver si comparto la pantalla. Aquí. Vamos. Bueno, ¿se ve bien? Sí, falta aumentar la... Sí, ahora me he hecho caso. Ahora sí, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos allá, muchas gracias. Bueno, pues vamos a proceder. En este caso voy a presentar un caso práctico. Me acuerdo que cuando hablaba con vosotros en FEDACOBA comenté el caso típico de los nitratos y nitritos, que es un aditivo conservador. Son aditivos que han sido siempre controvertidos, pero que es un ejemplo que si se fabrica en buenas condiciones, dentro de los límites que marca la legislación, pues no hay problemática, ¿no? Y entonces voy a presentar un poco cómo ha ido estos últimos años la evolución de estos aditivos, tanto de nitratos y nitritos como aditivos conservadores en productos cárnicos. Debo decir que ha sido siempre un tema polémico porque siempre somos conscientes de que el uso de nitrito pues de alguna forma implica el riesgo de formación de nitrosaminas, que alguna de ellas pueden ser cancerígenas, y entonces siempre ha habido un difícil balance o equilibrio entre su aprobación como aditivo conservador, por sus buenas propiedades conservadoras, y por otra parte el riesgo que podría implicar desde el punto de vista toxicológico por esa formación de nitrosaminas. Entonces la clave aquí está en el buen manejo de ese aditivo en buenas condiciones para minimizar ese riesgo de formación de nitrosaminas y por tanto que no haya riesgo para la salud. Si nos fijamos en los nitratos y nitritos, son unas sales muy solubles en agua, muy simples, aparentemente se disocian bien en agua en sus iones, tanto el anión nitrato como el anión nitrito, pero la química es muy compleja, es complejísima. Yo aquí he simplificado mucho las reacciones que dan lugar a estas sustancias porque es muy compleja la química. Simplificando mucho, os puedo decir que nosotros cuando añadimos nitrato a un producto cárnico, ese nitrato
en presencia de la propia flora natural que puede haber en la carne, que añadamos como cultivo iniciador, mediante la enzima nitrato reductasa reducen ese nitrato a nitrito. Y entonces ya tenemos el anión nitrito, que es el verdadero agente conservador. Eso es muy importante. El nitrato no ejerce efecto conservador, simplemente actúa como reservorio en la formación de nitrito, que va a ser el verdadero conservador. Aunque ambos en la legislación estén como agentes conservadores, el verdaderamente conservador es el nitrito. Eso es importante. Y el nitrito es un agente conservador porque, también en presencia de humedad, como hay en la carne, se convierte en óxido nítrico que reacciona rápidamente con proteínas, en este caso en la carne con la mioglobina, formando la nitrosomioglobina, que es el color natural del curado, el color rojizo típico del curado, pero también reacciona con microorganismos inhibiendo su crecimiento y por lo tanto ejerciendo esa acción conservadora. Ya que es muy importante esa química tenerla clara, que el nitrato es un reservorio, un aporte lento de formación de nitrito, y el nitrito es el que se va a convertir en óxido nítrico y va a actuar como conservante. Bien. Está claro entonces que la función principal del nitrito es una función de seguridad, es una función ejerce una función conservadora del alimento, básicamente porque es un inhibidor claro del crecimiento del Clostridium botulinum, que puede crecer en el alimento, en este caso las carnes o productos cárnicos, porque hay algunas cepas de Clostridium botulinum a veces presentes en los animales, en los mataderos, y este microorganismo es peligroso porque genera toxinas botulínicas, que son neurotóxicas y son la causa de la enfermedad que se conoce como el botulismo. Es una enfermedad grave que en casos extremos puede llevar a la muerte. Además, el microorganismo tiene también otra gran dificultad, que es que genera esporas, con lo cual esas esporas, que son además resistentes térmicamente, pueden permanecer en el producto y germinar en determinadas condiciones. Es por ello que hoy por hoy el nitrito es un elemento químico, una sustancia química muy importante desde el punto de vista de conservación, porque ejerce ese claro efecto inhibidor del crecimiento del Clostridium botulinum. Y ese es fundamentalmente el principal motivo por el que sigue siendo autorizado. Esa función conservadora tan eficiente contra principalmente el Clostridium botulinum. Además, con otra propiedad importante, que inhibe también la formación de esporas del Clostridium botulinum. Luego tiene otras funciones, como son una función antioxidante en el producto cárnico, contribuye a reducir oxidaciones y ranciamientos y contribuye de esta forma a un mejor aroma y color del producto, precisamente por esa acción antioxidante. Y otra función importante que tiene el nitrito desde el punto de vista tecnológico es el color. De hecho, muchos fabricantes, claro, cuando se hablaba si se prohibiría o no el nitrito, decían, bueno, está claro el efecto de seguridad, pero también perjudicaría al efecto del color, porque el color es muy importante también para los productos cárnicos. Y eso es así porque el óxido nítrico formado a partir del nitrito reacciona con la mioglobina, forma esa nitrosomioglobina que da el color típico rojizo de los productos curados, como jamón y embutidos curados, y cuando son tratados por calor, esa nitrosomioglobina se transforma en nitrosilhemocromo, que es un pigmento rosáceo, que es el típico color de los productos cocidos, tipo jamón cocido, mortadela, etc. Hay una clara función tecnológica también del nitrito, pero no es la más importante. Eso sí que lo quiero dejar claro, que desde el punto de vista de legislación y el por qué se permite el nitrito en productos cárnicos es por su acción conservante. ¿Y cuál es la problemática del Clostridium botulinum? Pues hay distintas cepas de este microorganismo, unas son proteolíticas y otras no proteolíticas. ¿Y qué problema plantean? Pues las proteolíticas normalmente las vamos a poder detectar prácticamente si aparecen por el olor que generan. Normalmente generan sulfídrico, que es un gas que se nota enseguida un aroma a podrido y enseguida se nota que haya habido un crecimiento anómalo de microorganismos y inmediatamente se descarta. Pero no es así con las cepas no proteolíticas, porque esas cepas no proteolíticas son silenciosas. Están ahí, pero no se ven, no se notan, no se distinguen, a no ser que se haga un ensayo microbiológico. Pero esto en la práctica es difícil en el día a día, ¿no? ¿Y qué problema plantean? Pues que además son cepas que pueden crecer en condiciones próximas a la de refrigeración. O sea, 4, 5, 6 grados pueden crecer bien y estamos en un nivel de temperaturas que rozan las temperaturas de conservación en la industria cárnica, ¿no? Entonces podemos tener, además crecen bien a pHs superiores a 5, normalmente la carne va a estar a un pH de 6, 6,5,
y además requiere una actividad de agua de 0,97, que es la que tiene la carne recién sacrificada, ¿no? Tiene un alto contenido en agua. Es por ello que como posibilidad pueden crecer en ese medio, porque es un medio en condiciones que permiten su crecimiento y no lo detectaríamos si no utilizáramos alguna técnica, algún tipo de sensor online inmediato. De ahí la necesidad de usar algún tipo de inhibidor del crecimiento cuando se va a producir productos, porque podrían dar lugar al crecimiento de esas cepas y desarrollo de las mismas en el producto. Y de ahí que hoy por hoy el nitrito es el más eficiente como agente conservante para el producto cárnico. Es evidente que para el consumidor, pues, lo primordial siempre va a ser la seguridad. O sea, ya se da por supuesto, pero no debemos de olvidarlo. O sea, un consumidor lo primero que espera y lo da por supuesto es que el producto sea seguro. Luego ya mirará las características sensoriales, el valor nutritivo, el precio y otros aspectos, ¿no? Pero la seguridad es un factor primordial. Y en ese aspecto es por el cual los nitratos y nitritos siguen ahí, aprobados. Ahora veremos en qué condiciones pueden ser seguros también desde el punto de vista toxicológico y de forma que todos, digamos, salimos ganando. El efecto conservador normalmente del nitrito contra el Clostridium botulinum es especialmente eficaz a pHs alrededor de 6, que es precisamente el que se encuentra en la mayoría de productos cárnicos, por ejemplo, jamón, embutidos tradicionales, etc. La mayoría están alrededor de ese pH, inhibe el crecimiento de esporas y ese efecto conservador está mediatizado de alguna forma por la temperatura, el pH, el contenido de sal, la presencia de hierro, concentración de oxígeno, presencia de ascorbato, etc. Pero en general, unas cantidades mínimas por una acción conservadora entre 80 y 100 miligramos de nitrito por kilo de producto serían suficientes para esa acción conservadora. Esto desde un punto de vista teórico. ¿Qué sucede? Que en la práctica el producto cárnico es sólido, heterogéneo, y es muy difícil de repartir homogéneamente un aditivo en un producto cárnico. Es decir, por mucho que intentemos amasar, remover el producto con los aditivos, siempre va a haber zonas o nichos donde se va a acumular más el aditivo y otras zonas donde va a haber menos. De ahí que es peligroso estar en el límite de 80 a 100 miligramos kilo, porque podríamos tener zonas con 120, 130, pero otras con 50 o 40, que serían escasas para ese efecto conservador. Es por ello que normalmente se suele recomendar 150 miligramos por kilo, para que tener un efecto homogéneo y claro y no tener ninguna zona del producto que pueda estar en peligro. El nitrito, cuando nosotros lo añadimos a un producto cárnico, sufre transformaciones rápidas, debido a esa química compleja que he comentado. Algunas de estas reacciones conducen a la formación de nitrógeno gas, que se pierde como tal, una pequeña parte, entre un 5 y un 10% del inicial, y la mayor parte del nitrito pues, se va a transformar en óxido nítrico, que se fija a componentes de la carne, fundamentalmente la mioglobina, para dar esa nitrosomioglobina que da el color del curado. Pero también hay otras reacciones como las de transformación del nitrito en nitrato en medios ligeramente ácidos, como es el caso de los productos cárnicos, que estamos hablando de pH cercanos a 6. En esos casos, una pequeña parte del nitrito que se ha añadido se transforma en nitrato y puede dar lugar en un análisis en un producto que aparezca nitrato, aun cuando en ese producto no se ha añadido nitrato inicialmente. Y eso es debido a esas pequeñas cantidades de nitrato al producido a partir de esta reacción de transformación de reversión del nitrito a nitrato. Esa es una explicación del por qué a veces surge en un análisis unas pequeñas partes por millón de nitrato cuando no se ha añadido nitrato inicialmente al producto. ¿Y cómo se forman las nitrosaminas? Porque hemos hablado de que la controversia del uso de nitritos, la formación de nitrosaminas. Bueno, las nitrosaminas son sustancias que se generan normalmente por reacción del nitrito como tal, antes de formar óxido nítrico, es el nitrito, el NO2, con aminas secundarias y se favorece a altas temperaturas. Normalmente ya cuando calentamos el producto es cuando se favorece la formación de nitrosaminas. Normalmente, a pequeñas cantidades de nitrito, la generación de nitrosaminas es ínfima y más aún si las temperaturas no son altas. Pero como posibilidad de reacción está ahí. Y una forma de inhibir esa formación de nitrosaminas es la adición de ácido ascórbico, que inhibe precisamente la formación de nitrosaminas porque asegura que todo el nitrito se transforme en óxido nítrico y no quede nitrito residual que pueda reaccionar con las aminas secundarias cuando se usen temperaturas más altas.
Esa es una práctica que se usa en algunas empresas para eliminar completamente el riesgo de formación de nitrosaminas. Esta formación de nitrosaminas, evidentemente, a más nitrito, más posibilidad hay de que se formen. Las altas temperaturas lo favorecen mucho, especialmente ya cuando calentamos el producto a altas temperaturas, incluso 100 o más grados. El pH bajo también favorece, los pH ácidos o ligeramente ácidos. Por actividad bacteriana también puede haber algo de formación y también la proteína hemo puede favorecerla. Como he dicho antes, se inhibe por antioxidantes, fundamentalmente la vitamina C, el ácido ascórbico. También la vitamina E puede inhibir esa formación. En general, sustancias antioxidantes pueden de alguna forma reducir o minimizar la posible formación de nitrosaminas. En este cuadro se puede observar las principales nitrosaminas que puede haber en un producto cárnico. Pueden ser de dos tipos, volátiles y no volátiles. Normalmente las no volátiles son menos tóxicas, en general las volátiles siempre presentan algo más de toxicidad y de entre ellas hay dos concretamente que son las que suelen ser habituales en productos cárnicos cuando se encuentran, como siempre, que son la nitrosodimetilamina, en la abreviación NDMA, y la nitrosodietanolamina, NDEA. Son las dos nitrosaminas más frecuentemente encontradas en productos cárnicos cuando se analizan, a niveles muy bajos, eso sí tengo que decirlo. Y el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, clasifica estas dos nitrosaminas como posibles sustancias cancerígenas para el ser humano. Estas nitrosaminas suelen aparecer, ya digo, en productos cárnicos, normalmente tratados por calor y si no se ha controlado bien la adición de nitritos, ha habido una adición más alta de nitrito de lo habitual, y también hay que decir que no se forman en la nitrosación endógena del cuerpo humano. El cuerpo humano, nosotros en el organismo, podemos generar nitrosaminas, de hecho las generamos por el propio nitrato de la saliva, que es reducido a nitrito en el estómago, y ese nitrito pues, reacciona con aminas secundarias del intestino y forma algunas nitrosaminas, generalmente no tóxicas, y entre ellas pues, la nitrosopirrolidina, que tenéis ahí abajo, la NPYR, que también se puede formar en productos cárnicos. Entonces, normalmente las dos, la NDMA y NDA, la nitrosodimetilamina y nitrosodietanolamina, no se suelen generar de forma endógena en el cuerpo y si aparecen es por ingesta a partir de un producto cárnico que pueda contenerlas. Pero ¿de qué nivel de dosis estamos hablando? ¿Cuáles son los niveles que puede haber? Aquí he puesto una diapositiva con algunas referencias de análisis que se han hecho en Europa, publicadas en distintas revistas, de los niveles de ambas nitrosaminas por separado, donde podéis ver en microgramos por kilo, tanto de la NDMA como NDEA, están alrededor de 1-2 microgramos por kilo de producto, y la suma, que es la columna final, donde podéis ver que rara vez exceden los 3 microgramos por kilo de producto. O sea que estamos hablando de niveles muy bajos de formación de estas nitrosaminas en productos cárnicos. Y están por debajo de lo que podría ser toxicidad para el cuerpo humano. Evidentemente, en Europa pues siempre ha habido preocupación y un poco a estar, controlando la situación, y desde 2003, incluso antes ya con el Comité Científico de Alimentación, pero ya en 2003 cuando la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria entró en funcionamiento con sus paneles, y yo en ese sentido pues tuve el honor de poder participar en uno de esos paneles desde el inicio de la EFSA, en el 2003 hasta el 2012, pues nos tocó, o pude vivir en primera persona, pues todo este mundo de la evaluación de aditivos, y entre ellos el nitrato y nitrito, y de hecho fue una de las primeras opiniones que se publicó por la EFSA en el 2003, incluso nosotros se constituyeron los paneles en mayo de 2003, y en noviembre se publicaba la opinión ya relativa a los niveles mínimos necesarios de nitrato y nitrito como conservante. Estuvimos trabajando hasta en agosto y todo en Bruselas para poder generar esa opinión a tiempo, y básicamente lo que en esa opinión dijimos a nivel de los científicos que componíamos ese panel, pues era que se publicó en esta opinión en noviembre de 2003, y sobre todo desde el punto de vista de seguridad, dosis mínimas de nitratos y nitritos para minimizar el riesgo de formación de nitrosaminas. Y una de las conclusiones principales que sacamos es que se debía de cambiar la mentalidad
y en lugar de analizar los nitritos residuales en el producto al final del proceso, se debía de analizar las cantidades añadidas al principio, porque el nitrito, como he comentado anteriormente, reacciona rápidamente en el producto y es difícil cuando se analiza el nitrito residual saber qué historial ha tenido en la fabricación del producto. Entonces no se puede saber si en algún momento puede haber habido riesgo de formación de nitrosamina. Entonces los controles de adición de esos nitritos y nitratos al principio del proceso era un aspecto que consideramos fundamental y que tenía que cambiarse en la legislación. También hubo otra conclusión, como en el caso del nitrato. Como he comentado al principio, el nitrato no es un conservante como tal y, de hecho, algunos miembros del panel, sobre todo de países nórdicos, pues decían que debía de eliminarse la necesidad del nitrato como agente conservador en la legislación porque no tenía un uso claro en la fabricación de alimentos. Pero sí que pudimos, discutiendo, demostrar que en los países mediterráneos donde empleamos productos cárnicos de larga curación, como es el jamón curado, los embutidos tradicionales de varios meses de fabricación, el nitrato es necesario porque actúa como reservorio de producción lenta de nitrito en el producto. Y eso es muy importante porque, como podéis ver en esta siguiente diapositiva, bueno, se dijo que eran los cambios que había que hacer en la legislación, que había que controlar la adición de nitrato y nitrito en el producto al principio, mejor que en el final, y fundamentalmente porque los niveles varían mucho durante los procesos y no reflejan el análisis al final de lo que ha sucedido durante la fabricación del producto. Como os decía, la necesidad del nitrito, por ejemplo, un producto como el jamón curado, del nitrato es básica porque el nitrato es más estable, entonces normalmente se añade en la superficie del jamón y penetra suavemente, lentamente en el interior del producto y conforme va penetrando la propia flora natural del jamón lo reduce a nitrito. Y ese nitrito, una vez está ya en el interior que se va generando en el interior del jamón, forma el óxido nítrico y realiza la acción conservante, fundamentalmente en la zona alrededor del hueso, que es la más crítica para el jamón. Si añadiésemos solo nitrito, ese nitrito actuaría en la superficie del jamón, se reduciría a óxido nítrico y lo tendríamos solo en la superficie, no penetraría hasta el interior. Es necesario entonces el nitrato como una fuente lenta de generación de nitrito para que llegue al interior del jamón y ejerza esa acción inhibidora y protectora en el interior del jamón. Lo mismo en el caso de productos tipo embutido tradicional. El uso solo de nitrito generaría óxido nítrico que no llegaría hasta las zonas internas que necesitan esa protección y esa conservación. De ahí que se mantenga la necesidad del nitrato y se mantiene en la legislación como aditivo conservador. De hecho, aquí en la legislación de 2011 ya se hizo el cambio, se decía cantidad máxima que puede ser añadida durante la fabricación, 150 miligramos por kilo en el caso de productos cárnicos normales y 100 en el caso de los esterilizados. Y sí que se dejó la puerta abierta a productos de larga curación en los cuales era difícil controlar la adición a niveles residuales como residuo. Aunque nosotros, como los participantes en el panel, nos extrañó que dejaran unos niveles residuales tan altos en el producto final, porque entre otras cosas nosotros manejamos información de miles de datos de análisis en Europa, en todos los países europeos, a niveles de nitrato y nitrito residual, y en todos estos productos de tipo jamón, bacon, todos estos productos curados, larga fabricación, los niveles eran de 10, 20 miligramos por kilo como mucho. Entonces, nos llamó la atención que se permitieran unos valores tan altos al final. Para nosotros lo importante era el inicial, que se añadieran solo un máximo de 150 del producto al principio. Posteriormente, el gobierno de Dinamarca durante estos años ha estado solicitando a la Comisión Europea que se le permitiera en su país el uso de unas cantidades más reducidas de nitritos, alrededor de 60 miligramos por kilo, y la Comisión Europea siempre se ha dicho que se tienen que atender a la legislación europea, que es de uso obligatorio en todos los países de la Unión. Entonces, el gobierno de Dinamarca llevó el caso a la Corte Europea, entonces la Comisión Europea fue dando plazos a Dinamarca para que se fuera acoplando a esa legislación europea, y durante los años ha habido una ida y venida entre el gobierno de Dinamarca y la Comisión Europea, disputándose por esos niveles máximos de nitrito en productos cárnicos. Tengo que decir que, claro,
caso de Dinamarca es un caso muy concreto de un país donde exclusivamente los productos cárnicos son cocidos, es decir, ya llevan un tratamiento térmico de calor, con lo cual necesitan unas cantidades de nitrito inferiores a las que puede necesitar un producto curado tipo jamón o embutido que no sufre ese proceso de calor. Entonces, no se puede comparar y de ahí un poco la disputa que hay entre Dinamarca y la Comisión Europea. A consecuencia de esta nueva solicitud de Dinamarca, en el año 2016 se inició una nueva ronda de grupo de trabajo de nitratos y nitritos en la cual volví a participar y las opiniones se publicaron en el 2017, tanto para las sales de nitrato, sódica y potásica, como para las sales de nitrito, sódica y potásica. Ambas opiniones fueron publicadas en abril de 2017, muy extensas, se hizo un estudio muy a fondo, en el cual, ya digo, se pudieron revisar miles de datos analíticos en productos cárnicos fabricados en todos los países de la Unión Europea. Se pudo comprobar los niveles ínfimos de nitrosaminas generadas en general en los productos, con muy pocas excepciones, había cantidades superiores al microgramo o 2 microgramos por kilo de producto. También los niveles residuales de nitrato y nitrito en los productos, que en general, siempre que se fabricara en buenas condiciones, eran también muy bajos, bajísimos, a nivel de muy pocas partes por millón. Y las conclusiones que se obtuvieron de para esos dos, tanto nitrato y nitrito, en las opiniones que se publicaron, fueron básicamente que se podían mantener los niveles de nitratos y nitritos que había en la legislación hasta el momento, aunque podría caber la posibilidad de reconsiderar los niveles máximos, sobre todo porque se observó que en la ingesta de nitritos, especialmente de nitritos de niños pequeños, si se tenían en cuenta todas las fuentes de ingesta, podía excederse la ida en el caso de nitritos. Básicamente por la incorporación de los nitratos de productos vegetales tipo hortalizas, que son muy ricos en nitratos. Estos nitratos en el organismo son reducidos en nitritos y entonces la ingesta de nitritos podía ser alta. Y en algún caso extremo podía generar la formación de metahemoglobina, que da un tinte azulón a la sangre, que lo llaman el síndrome del bebé azul, porque podía ser ese nivel de nitrito superior al máximo admisible. Pero básicamente al incluir la ingesta de nitritos de todos los productos, no solo alimentarios, en este caso cárnicos, sino vegetales y agua. También. Lo que sí se observó es que la generación de nitrosaminas en general y observando los procesos de fabricación europeos que en general cumplían muy bien la legislación, se atenían a esos niveles máximos de nitrito y los niveles observados de nitrosaminas eran muy bajos, en general en todos los productos, siempre y cuando, digo, se controlen los niveles de nitrito. Y finalmente también se concluyó la necesidad de más investigaciones en el metabolismo del nitrato y nitrito en el organismo humano, la formación de ese óxido nítrico que puede dar lugar a esa metahemoglobina en sangre, la generación de nitrosaminas endógenas, también verificar que no se genere ninguna que pueda tener algún tinte toxicológico, y curiosamente todavía hay poca información científica en ese aspecto, lo que son el aspecto endógeno del organismo humano. Y esto es un poco la situación actual del uso de nitratos y nitritos, es decir, que si se fabrica en las condiciones que toca, controlando esos niveles máximos de adición de nitrato y nitrito por debajo de los 150 miligramos por kilo, se garantiza que el producto va a tener unos niveles de nitrosamina ínfimos en el caso de que se generen, que en muchos casos no se genera ninguna, y en el futuro pues vamos a ver a lo mejor una reducción posiblemente del nivel máximo que no implique que se pierda seguridad, pero obligaría a asegurarse de que ese nitrito se homogeniza muy bien en la masa cárnica para que tengamos ese efecto conservante frente al Clostridium botulinum. Bueno, esto es así de una forma muy resumida la historia controvertida de los nitratos y nitritos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fidel. Dejamos unos 2 minutos para que la gente que tenga dudas pueda volcarla al chat. Recordad que podéis compartirlo con todos. Mar, si quieres comenzamos con las preguntas de María del Mar. Hola. Buenas.
A ver. Me pregunta Cris. Me dice, me gustaría preguntar a raíz del principio de transferencia comentado, ¿cómo se puede demostrar la ausencia de funcionalidad tecnológica si por el principio de transparencia te aparece un aditivo en un producto final? Muchas gracias. Bueno, a ver, pues depende del aditivo, depende de lo que hayas añadido y fundamentalmente depende del producto final y al final el operador del producto alimentario, el que lo fabrica, es el que mejor lo conoce. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería si tú tienes una mezcla de aditivos que vas a añadir en un producto líquido, pero esa mezcla de aditivos se te apelmaza, pero añades un antiaglomerante para evitar ese apelmazamiento. En el producto final, si es un producto líquido, una bebida, una salmuera, algo, un antiaglomerante, el concepto de apelmazamiento no existe, entonces ahí sería un concepto claro, así sería un ejemplo claro de que no haría falta declararlo como función tecnológica. Muchas gracias, Mar. Luego también para ti nos pregunta Mar del Valle, ¿los coadyuvantes también se deben declarar en el etiquetado? Los coadyuvantes se deben declarar si haces una mezcla de aditivos en el producto final, porque la propia definición de coadyuvante dice que está presente durante el proceso de fabricación, pero no está presente en el producto final. Se ha añadido para mejorar el proceso, pero luego ya no está. Entonces no haría falta declararlo. Gracias. Y hay otra pregunta más para ti. De Amparo Gamero, de la Universidad de Valencia, nos pregunta, aditivos en etiqueta de producto para el consumidor. Y indicar la funcionalidad es obligatorio y luego el nombre o número E, uno de los dos, ¿no? Sí. Los aditivos en el producto alimentario tienen que declarar obligatoriamente la funcionalidad seguida del nombre o el número E. Bueno, nombre y o el número E. Puedes añadir las tres cosas, funcionalidad, nombre del aditivo y número E, o funcionalidad y nombre del aditivo, o funcionalidad y número E. Pero si la funcionalidad es obligatoria y una indicación de cuál es el aditivo que añades con nombre o número E. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas de Daniel Rivera, pero bueno, aún está ya tiempo de seguir realizando preguntas, que disponemos de más aún. A ver, Daniel, te comento las preguntas que nos han realizado por el chat. Una de ellas, María nos pregunta, ¿se pueden usar nanocápsulas en alimentación? ¿Qué ventajas tiene llegar a la escala nano? Pues a ver, técnicamente se pueden hacer. En principio las ventajas son, sobre todo al ser más pequeño, pues generalmente son más eficaces, pueden traspasar mejor los tejidos. Técnicamente tiene muchas ventajas, pero sí que es cierto que por reglamentación, bueno, esto igual mis compañeros saben más, ¿no? Pero en principio, si llegamos a escala nano, hay que plantearlo como si fuera un overfood, o sea, que habría que presentar, hacer todos los estudios, como lo que ha comentado Fidel, todos los estudios de toxicidad, probar que no es tóxico, probar otra vez las dosis nuevas, aunque fuera por ejemplo, el almidón de toda la vida, si produces partículas a escala nano, tienes que demostrar su inocuidad como si fuera un material nuevo. O sea, que en principio así la respuesta rápida es que no, a no ser que presentes todo eso. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta para ti, de Cecilia, del Clos Suárez. Y nos pregunta, ¿se pueden encapsular probióticos para uso en cárnicos? ¿Cómo se declararía? Vale, a ver, encapsular probióticos es igual uno de los temas más complicados porque tiene muchos puntos que hay que superar. A ver, primero tienes que encapsularlo sin matarlo, manteniendo la viabilidad para que sea eficaz. Eso se puede hacer, de hecho lo hemos hecho, pero sí que es cierto que es una cosa que es uno de los retos, ¿no? Mantener los microorganismos viables. Luego deben ser estables también el tiempo que los tienes en almacenamiento hasta su uso, y además lo ideal es que estén protegidos frente al pH del estómago, porque si te interesa que los probióticos lleguen al intestino, con lo cual tienes que protegerlo tienes que hacerlos viables, estables, protegerlos frente al pH
Y luego, por último, formar parte de la matriz cárnica. Sí, se puede hacer. O sea, todo eso lo hemos hecho, pero cambia un montón de unos microorganismos a otros, de unos probióticos a otros. Pero en principio se puede, pero sí que es cierto que has cogido uno de los casos complicados. Y la otra pregunta era, ¿cómo habría que...? ¿Cómo se declararía? Pues eso ya no sé yo si soy Quizá más mal, ¿no? Como son aditivos y son microorganismos, pues no iría por la reglamentación de aditivos que yo sepa. Vale. Claro, si queréis comento, o sea, iría más por la declaración de Novel Food. Habría que declararlo como Novel Food. La cápsula, si no ejerciera función tecnológica en el producto final, probablemente no habría que declararlo. Muchas gracias, María Daniel. Tenemos otras 3 preguntas más que son para Fidel. Te las comento, Fidel. Una me dice, ¿es posible que se detecte nitrito en un embutido al que solo se ha añadido nitrito? Creo que, Nitrato. nitrato, sí. Yo creo que he dicho nitrito. ¿Es posible que se detecte nitrato en un embutido? Exacto, en un embutido que solo se ha añadido nitrito. Eso sí, muy bien. Sí, bueno, sí que es posible porque, como he comentado en la charla, a veces hay unas reacciones de las posible formación de las reacciones que tiene el nitrito en el producto, por las cuales deriva hacia la formación de nitrato. Y una pequeña parte del nitrito añadido puede aparecer como nitrato en el producto final. O sea, esa sería una causa clara de aparición de nitrato en un embutido en el que no se ha añadido nitrito. Otra posibilidad sería debido a las especies, porque algunas especies sí que pueden contener nitratos y aparecer en el análisis esos nitratos. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿se podría utilizar un extracto vegetal como fuente de nitrificante sin tener que declararlo en el etiquetado? Bueno, una pregunta interesante. Sí. Sí. Vamos a ver, esto es una práctica que debido a la tendencia a lo natural, ¿no? Entonces se dice, bueno, ¿por qué no usar un extracto vegetal que es rico en nitratos? Hacer, por así decir, una pequeña reducción de esos nitratos a nitritos antes de añadirlo al producto cárnico y entonces se añade un extracto vegetal, que es con mezcla de nitratos y nitritos a producto cárnico, pero que no se declararía como tal porque es un extracto vegetal natural. Pero hay que pensar que esos nitratos y nitritos, su fórmula química sigue siendo la de nitrato y nitrito y toda la química que van a ejercer en el producto es la de nitrato y nitrito. Este tema la Comisión Europea lo debatió y de hecho sacó una norma en la cual hay que declararlo siempre que tenga una función tecnológica en el producto. Y evidentemente, cuando se hace esta práctica, se añade ya reducido a nitrito a producto cárnico porque se desea una función tecnológica, en este caso de color, para darle al producto y sin tener que declararlo en el producto, es decir, que es natural. Entonces, había que declararlo, pero ojo, no se podía usar como aditivo, o sea, tenía que ser aprobado por la EFSA porque tiene que pasar por las normas de aditivo, es decir, la pureza, sobre todo, no sería la misma. Entonces, habría que valorar en la EFSA si ese extracto vegetal con ese contenido de nitrato y nitrito es apto para el consumo humano. O sea, que no sería tan fácil. Vale, gracias. Otra pregunta de Cecilia nos dice, en los chorizos elaborados sin nitrificantes, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para asegurar la inhibición de Clostridium en referente al pH, actividad de agua, porcentaje, merma? Hombre, Y usted, si quiere, contesta esa y ahora, porque ha hecho dos. Sí, vamos a ver. La fabricación de productos sin nitrificante se puede realizar, pero conlleva un riesgo. Entonces hay que hacerla en muy buenas condiciones de fabricación, es decir, hay que extremar las precauciones tanto en el control del frío, control de la humedad, del pH, es decir, la humedad. En el caso de un embutido, ya habéis visto que el Clostridium botulinum necesita una actividad de agua del 0,97. Entonces hay que, conforme se seca y el pH baja, se va a ir inhibiendo la posibilidad de crecimiento de ese Clostridium botulinum y hay que mantener unas condiciones de frío muy intensas para que no crezca al principio. Es decir, es una sucesiva acumulación de barreras para que pueda crecer el Clostridium botulinum. Al principio mucho frío, que baje la humedad, la actividad de agua del producto, que baje el pH y entonces ya de por sí ya van conservando y ya no debería faltar la necesidad de nitrificar. Les digo, hay que extremar las precauciones y el cuidado en la fabricación. Gracias. Tenemos más preguntas que nos están volcando por el chat.
Fidel, a ver, de Amparo Gamero, nos dice, los niveles de nitritos residuales en productos cárnicos podrían causar metahemoglobinemia en bebés. No, los niveles residuales que hay en productos cárnicos son, ya os digo, y hemos visto miles de datos a nivel europeo, en otros países, y suelen estar por debajo de 10 miligramos por kilo. Son niveles bajísimos de nitrito. Los niveles estos que os decía del síndrome este del bebé azul es una ingesta, sobre todo en este caso no viene de producto cárnico, viene de producto vegetal con un alto contenido de nitratos. Y esos nitratos se reducen a nitrito en el propio organismo, en el estómago, y producen ese óxido nítrico que va a la sangre y causa la metahemoglobinemia, ¿no? De ahí que en la EFSA, en la última opinión que publicamos en el 2017, se hablaba del control precisamente de todas las fuentes de nitrato y nitrito y de cómo todo eso en el metabolismo humano se llevaba a cabo hasta dar esos niveles de dióxido nítrico que iban a la sangre, ¿no? O sea, es un tema que hay que ir con cuidado, pero no es debido al producto cárnico en sí. Una pregunta más. Nos la hace Carles de KPI. Nos dice, para Fidel, es un poquito larga. En el reglamento de límites de nitritos y nitratos que ha mostrado, cuando habla de nitratos se referiría al residual. Por tanto, si lo añadimos, son nitratos, donde aparece el límite de adición de 150 miligramos por kilo. No lo he conseguido observar. En el reglamento para jamones y paletas curadas, límite 100 miligramos por kilo. Pero él ha comentado que por dificultad de ciertos productos, al esparcir y mezclar bien el aditivo, se permite o se ha subido el límite a 150 miligramos por kilo. Si me lo podéis aclarar, gracias. Es muy larga. Sí, sí. No, pero he captado el contenido. Bien, no, vamos a ver. No se ha subido el nivel a 150, en realidad no se ha bajado. O sea, los niveles de adición de nitrito en productos cárnicos antiguamente eran incluso más altos, pero se llegó a esa conclusión de dejarlos en 150, los niveles de uso, más que nada para evitar, en el caso de productos cárnicos, como os decía, un producto heterogéneo, muy difícil de homogeneizar los aditivos en él, para asegurar que todas las partes del producto cárnico tuvieran un contenido mínimo al menos de 100 miligramos por kilo. Eso evidentemente supone que unas partes tendrán 130, otras 180, 70, puede variar, pero se estimó la cantidad de 150 como un margen de seguridad para que no hubiese riesgo de crecimiento de Clostridium botulinum en ninguna parte de ese producto cárnico. Posiblemente se pueda reducir en el futuro, pero nuevamente habrá que informar a las industrias cárnicas para que extremen esos procesos de homogenización para asegurar que el nitrito esté distribuido por todo el producto, para garantizar esa acción conservante. Gracias. Ya digo, hoy por hoy estamos en 150. Y hay una pregunta que creo que no la he leído, también para Fidel, que dice, ¿cuál es la situación del E171? ¿En qué punto del proceso de revisión se encuentra? ¿Y cuáles son los posibles resultados al que podrían llegar en esta revisión de situación? Gracias. Y la pregunta es de Laura. Es que ahora no tengo la lista de aditivos, el E171 exactamente. Pues si me da un segundo, sí. O Laura lo puede volcar por el chat. A ver. El dióxido de titanio. El óxido de titanio. Bueno, madre mía, el dióxido de titanio lamentablemente no es autorizado para uso en alimentos. Ya la EFSA hizo una valoración del dióxido de titanio recientemente a raíz de otra opinión que emitió en el 2016 en la que precisamente comentó que se necesitaba más información científica. Esa información científica ha surgido y ahora nuevamente se ha reunido a la EFSA, ha hecho la opinión informando de que hay posible riesgo de genotoxicidad del dióxido de titanio y que por lo tanto no es seguro su uso en alimentos. O sea que caput, no hay uso del dióxido de titanio. La gente se está animando y te seguimos con preguntas. Nos pregunta, no sé quién es, pone calidad en el concepto, pero dice, según tengo entendido, hay dos clasificaciones, producto y preparado cárnico. ¿Se puede utilizar nitrito en ambos? No, el nitrito solo se puede preparar en lo que es producto cárnico. Cuando ya la carne se ha transformado en producto, lo que es carne o preparado cárnico no. Gracias. Pregunta de Mónica Flores.
La vida útil de un producto depende de su composición y del proceso realizado. Nunca se puede comparar. La vida útil se debe determinar de forma específica para cada producto. No sé bien, Mónica, ¿puede especificar? Sí, hay otra pregunta de Guadalupe de Osefruit. Dice, ¿cuándo se prohibirá su uso? Se refiere al del dióxido de titanio. No, la EFSA ya ha emitido la opinión y supongo que será ya cosa de que la Comisión Europea inmediatamente resuelva la prohibición. Porque normalmente ha consultado a la EFSA ha emitido ya la opinión en el sentido de que no es seguro su uso en alimentación, con lo cual, vamos, seguro que la Comisión Europea, es cuestión de muy poco tiempo, si no lo ha prohibido ya. Vale. A ver, creo que Mila está realizando una pregunta y es para ti, Fidel. Se ve que tiene Me estoy bastante... llevando yo. Sí. Pues bueno, para Fidel y vamos a darle un poco de tiempo. Mira, también hay pregunta para Mar. No sé si lo podéis leer también en el chat, pero a ver. Mila dice, nitrito en productos adobados, ¿cómo está la situación? Esa es la pregunta de Mila. ¿Cómo está la situación en productos adobados? Sí, bueno, El tema de nitritos. es igual que en los otros productos, es decir, tiene los niveles de adición estos de 150 miligramos por kilo de nitrito y en este caso sí que en la legislación contempla la posibilidad de límite ese de nitrito residual al ser un producto difícil de analizar lo que se ha añadido al principio de nitrito. Pues, dan ese margen de poder optar por el análisis del nitrito residual en el producto final. Vale. Para más nos dice que si nos puedes pasar el link de aditivos que antes no se podía, el del navegador, que si luego lo podemos pasar, y claro que sí. Si no, Víctor, ahora me anoto yo tus datos y como tenemos el email, te lo pasamos. Vale. Una pregunta de Laura, de dióxido de titanio también. Nos dice, no sé quién la puede contestar, Mar, Fidel, Daniel. Yo la leo y ya contestáis. La prohibición es del dióxido de titanio, la prohibición es de producción y consumo a nivel europeo. ¿Se podría seguir produciendo si el consumo no es para Europa? Bueno, eso no sé, ¿se quiere contestar Mar? Yo por no... Pues, Mar, de hecho, actualmente en Francia ya está prohibido el dióxido de titanio desde hace un par de años más o menos. Si al final, que es lo más probable, claro, que en base a la evaluación que han hecho y a la decisión de que ya no puede ser considerado como seguro, lo prohíben, si está autorizado en otros mercados, en la FDA, en Japón, sí que se podría seguir comercializando para exportación. Muchas gracias, Mar. Y creo que hemos concluido las preguntas. De todas formas, si tenéis alguna duda más, nos lo podéis hacer por vía email, que tenéis nuestros contactos. Quería daros las gracias tanto a la Subdirección General de Sanidad Pública, a Mar, a Daniel y a Fidel por colaborar y a todos los asistentes, que ha sido una jornada, la verdad, que muy participativa. Y comentaros también que hemos puesto en el chat un link para una encuesta de satisfacción o si queréis próximas jornadas, temas, novedades que queráis que promovamos, estamos dispuestos. Muchas gracias a todos. Estoy viendo que está mal. Muchísimas gracias. Sergio también está y os estáis conectando todos. Creo que ha sido un éxito de jornada, así que estamos abiertos a nuevas propuestas. Muchísimas gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.